11 días en la selva. 77 intentos de desbloquear un teléfono con un PIN incorrecto. 90 fotografías nocturnas en la más absoluta oscuridad. Y ni una sola respuesta clara a la pregunta ¿qué les pasó a las dos estudiantes holandesas en la selva panameña en la primavera de 2014? Esta enrevesada historia comenzó en la primavera de 2014 y sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Nadie puede decir con certeza qué les ocurrió a Chris Kremers y Lisanne Frun, dos jóvenes que fueron de vacaciones a Panamá. A veces pienso, ¿cuántas historias como esta permanecen ocultas? ¿Cuántas personas simplemente desaparecen y nadie llega a saber la verdad? Pero esta historia salió a la luz. Y cuantos más detalles salían a la superficie, menos se parecía a un simple accidente. Ambas eran estudiantes de una pequeña ciudad holandesa. Sus seres queridos las recuerdan como mujeres jóvenes alegres, abiertas e increíblemente optimistas. Chicas normales de 20 y pocos años, con planes, sueños y un futuro por delante. Los padres de Lisanne le pagaron el viaje como regalo por graduarse de la universidad, donde había estudiado psicología. Chris, por su parte, todavía continuaba sus estudios de historia del arte en la Universidad de Utrecht. No eran amantes del riesgo ni aficionadas a las aventuras peligrosas, simplemente dos amigas que querían ver el mundo. Su principal objetivo era mejorar su español y participar en proyectos de voluntariado, trabajando con escolares locales. Ayudar a la gente, practicar el idioma, quizá encontrar algo para sí mismas en esa experiencia. Y por supuesto, simplemente relajarse, disfrutar del exotismo de un país desconocido. Panamá parecía el lugar ideal, no demasiado caro, bastante seguro para los turistas, hermoso. Varios meses antes del viaje, ambas trabajaron en un restaurante local, ahorrando dinero para el viaje de sus sueños. Ahorraban poco a poco, planeaban la ruta, leían las reseñas de otros viajeros. En marzo de 2014, Chris y Lisanne volaron desde el aeropuerto de Ámsterdam. Su primer destino fue Bocas del Toro, una pequeña ciudad insular en la costa caribeña de Panamá. Allí descansaron, nadaron en el mar cálido y transparente, estudiaron el idioma, probaron la cocina local. Probablemente así es como deberían ser unas vacaciones ideales, sin prisas, simplemente estando aquí y ahora. En resumen, hacían exactamente aquello con lo que tanto habían soñado. Sus familiares recibían largos y entusiastas mensajes sobre las bellezas de Panamá y sus impresiones del viaje. Las chicas fotografiaban atardeceres, comida local, niños sonrientes. Todo iba bien. Después de varias semanas en Bocas del Toro, las chicas se trasladaron a la ciudad de Boquete, situada a los pies del volcán Barú. El viaje duró varias horas, primero un ferry de la isla al continente, luego un autobús a través del interior del país. Los paisajes cambiaban. En lugar de playas y palmeras, aparecieron montañas cubiertas de densas selvas tropicales. Esta región es famosa por sus selvas, a través de las cuales se trazan rutas turísticas hacia los lugares más pintorescos. Boquete es una pequeña ciudad con una población de poco más de 6.000 personas, pero es popular entre los extranjeros. Aquí viven expatriados, hay cafeterías con menús en inglés, agencias de turismo y hostales. Era aquí donde Chris y Lisanne planeaban pasar el resto de sus vacaciones. En Boquete, las chicas planeaban dedicarse activamente al estudio del español y al voluntariado con niños locales. Ya tenían acuerdos con una escuela de idiomas que organizaba este tipo de programas para extranjeros. Todo se había acordado con antelación, un par de meses antes de volar. Pero he aquí la mala suerte. Al llegar, se enteraron de que no podrían empezar a trabajar de inmediato. La administración les informó que en ese momento no había tal posibilidad. Las razones no quedaron claras. O había un problema con los documentos, o el grupo aún no se había formado. La decepción fue grande.
Era por eso que habían volado hasta allí. Sin embargo, quedaba la oportunidad de ayudar a familias pobres en la zona de Alto Boquete, en una zona montañosa un poco más arriba de la ciudad. Era un formato diferente, más individual. Chris y Lisanne decidieron no cambiar de planes y quedarse en Panamá un mes más, hasta el inicio del siguiente programa de voluntariado. El dinero se lo permitía, y el visado también. ¿Y qué? ¿Pasar otro mes en un lugar tan hermoso? ¿Por qué no? Faltaban varios días para el inicio del trabajo, tiempo libre. Inicialmente no habían planeado excursiones a la selva. Las chicas no tenían ni equipo especial ni experiencia en trekking serio. Pero ya que había surgido un hueco en su agenda, decidieron no desperdiciarlo y explorar los alrededores. La dueña de la casa donde alquilaban una habitación les habló del sendero El Pianista, una ruta popular que cualquier turista puede recorrer. Bonito, cercano, seguro. En ese momento, no sospechaban que no les estaba destinado volver con vida de aquella selva. Con ganas de aventura, Chris y Lisanne encontraron a un guía local, Feliciano González, un panameño de mediana edad y baja estatura. Llevaba más de 10 años guiando a turistas por los alrededores y conocía todos los senderos. Acordaron que las acompañaría al Parque Nacional. La cita se fijó para la mañana del 2 de abril. El día anterior, el 1 de abril, las chicas tomaron una decisión espontánea. El día era espléndido, sol, una brisa ligera, una temperatura agradable de unos 25 grados. Quedarse en una habitación bochornosa parecía un crimen. Se fueron a dar un paseo por su cuenta por el sendero local, El Pianista, solo para echar un vistazo, para explorar. Al día siguiente irían con el guía a otro lugar de todos modos, así que ¿por qué no dar un paseo por su cuenta hoy? El sendero El Pianista es uno de los más populares entre los turistas en esta región de Panamá. El nombre se traduce como El Pianista, ya sea por el apellido del primer explorador o porque el camino serpentea como los dedos sobre las teclas. Los lugareños cuentan diferentes versiones. La ruta consiste en un ascenso de unos 600 metros seguido de un descenso a través de una densa maleza tropical. El trayecto de ida dura aproximadamente 3 horas si se camina a un ritmo tranquilo, parando para hacer fotos y descansar en las rocas. El sendero se considera bastante fácil, incluso los niños lo recorren, y termina en un mirador desde donde se abre una vista impresionante de la selva. Se pueden ver varios valles a la vez, a lo lejos cadenas montañosas y abajo un mar verde de árboles. Un lugar para selfies, en una palabra. Después, se supone que hay que dar la vuelta y bajar por el mismo camino. Pero en la cima no hay ninguna valla. Se puede seguir adelante, solo que allí ya no hay sendero. Simplemente el bosque, denso y enmarañado. Incluso los lugareños evitan ir más allá del mirador, especialmente en la temporada de lluvias, que dura de abril a octubre. En esta época, los caminos se erosionan, la arcilla se vuelve resbaladiza como el aceite, las raíces sobresalen de la tierra y el ascenso se convierte de un simple paseo en una empresa peligrosa. Puedes tropezar, resbalar en una piedra mojada, caer en un barranco. Los lugareños lo saben, los turistas no siempre. La ruta va desde el estado de Chiriquí hasta la provincia de Bocas del Toro, cruzando desfiladeros de más de 20 metros de profundidad que deben superarse por puentes de cuerda. Estos puentes son simplemente cuerdas y tablas de madera atadas entre sí. Se balancean bajo los pies, crujen y a veces se hunden bajo el peso de una persona. Da un poco de miedo, pero es transitable. Sin embargo, el 1 de abril hacía un tiempo espléndido y soleado. La temporada de lluvias aún no había comenzado. El aire estaba seco, el sendero firme. Condiciones ideales para una caminata. Chris y Lisanne tomaron una mochila ligera, metiendo solo lo esencial: una botella de agua,
una de $1 litro para las dos, algo de efectivo, unos $80, los pasaportes por si acaso, los teléfonos y una cámara Canon PowerShot. No planeaban una expedición larga, solo un paseo de unas horas. Son precisamente las fotos de esta cámara las que permitirán reconstruir el inicio de su viaje. Pero las fotos tomadas más tarde solo provocarán más preguntas y escalofríos. Cuando las miras, algo se encoge por dentro. Lo que sucedió después de que las chicas abandonaran su habitación solo se puede juzgar por los testimonios de los lugareños y las fotos de su cámara. Casi no hay testigos directos, o guardan silencio. Eso también ocurre. Chris y Lisanne llegaron al inicio del sendero en taxi. El conductor, un panameño anciano llamado Roberto, declaró más tarde a la policía. Según él, fue alrededor del mediodía. Las chicas estaban de buen humor, reían. Una le enseñaba algo en el teléfono a la otra. Las dejó al principio del sendero, donde hay una señal de madera con la inscripción «El pianista». Aquí comienzan las primeras incongruencias. La hora de las primeras fotos, encontradas más tarde en la cámara, indica que las chicas empezaron la ruta a las 11 de la mañana. ¿Significa que ya habían recorrido alguna distancia antes de encontrarse con el taxista? ¿O el conductor se equivocó con la hora? No está claro. Al mismo tiempo, la policía tiene el testimonio del dueño de una cafetería situada al principio del sendero. Un pequeño chiringuito de carretera con mesas de plástico, donde venden zumo recién exprimido y plátanos fritos. El dueño, un lugareño llamado Pedro, afirma que habló con unas chicas parecidas a las desaparecidas sobre las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Eso es una hora completamente diferente. Las recuerda porque los europeos destacan entre los locales. Piel clara, una mochila con el logo de alguna marca holandesa. Una llevaba una camiseta de un azul brillante. Los empleados de la misma cafetería aseguran que las chicas llevaron consigo un perro guía, un mestizo llamado Blue, que a menudo acompañaba a los turistas y luego volvía a casa solo. El perro conocía el camino. Luego regresó solo, ya por la tarde. Si esto es cierto o no, no se sabe con certeza, ya que el perro no apareció en ninguna foto. Y en la cámara había 133 fotos. ¿Es posible que no fotografiaran al perro ni una vez si hubiera estado con ellas? El 2 de abril, cuando Chris y Lisanne no se presentaron a la cita con el guía y no se pusieron en contacto, Feliciano González se dio cuenta de que algo iba mal. Fue a la casa donde vivían las chicas sobre las 9 de la mañana. Llamó a la puerta. Nadie respondió. La dueña dijo que no las había visto desde la noche anterior. Llamó a sus teléfonos, no disponibles. Entonces, el guía acudió a la policía. Al principio lo despacharon, diciendo que quizás las chicas simplemente habían cambiado de opinión y se habían ido a otro lugar, cosas que pasan con los turistas. Pero Feliciano insistió, algo no estaba bien. Lleva mucho tiempo trabajando con extranjeros, sabe que son puntuales y no desaparecen sin más, especialmente cuando ya han pagado. Al día siguiente, 3 de abril, Chris y Lisanne fueron declaradas oficialmente desaparecidas. Se inició el procedimiento. El 6 de abril, los asustados padres de las chicas llegaron a Boquete. El padre de Chris, un hombre alto y delgado con el pelo canoso, parecía 10 años mayor en esos pocos días. La madre de Lisanne ya lloraba por teléfono en el aeropuerto mientras intentaba contactar con la policía local. ¿Te imaginas lo que están sintiendo por dentro? Tus hijas se van de vacaciones, te envían fotos felices y de repente, silencio. Y ahí estás, volando al otro lado del océano, sin saber si están vivas. Comenzó una operación de búsqueda a gran escala que duró varias semanas. Al principio, la policía local, los guías caninos y los residentes buscaron a las desaparecidas. Incluso se unió un helicóptero a la búsqueda, un viejo Bell 206 que normalmente se usaba para vuelos turísticos.
El piloto daba vueltas sobre la selva tratando de divisar algo abajo, pero el denso dosel verde lo ocultaba todo. Puedes pasar a 1 metro por encima de una persona y no verla. Así es la selva de Panamá. Pronto se unieron la policía holandesa y los familiares de las chicas. Llegó un grupo entero, amigos, tíos, hermanos, todos querían ayudar. Buscaron, peinaron los senderos, interrogaron a los locales. Los padres ofrecieron una recompensa de $30,000. $100,000 por cualquier información sobre el destino de Chris y Lisanne. Una cantidad enorme para Panamá, donde el salario medio es de unos $500 al mes. Pero no hubo información. La búsqueda duró 10 días, pero no dio resultado. Recorrieron todo el sendero el pianista, revisaron cada desvío, cada bifurcación. Los perros siguieron el rastro al principio del sendero, pero lo perdieron a mitad de camino hacia la cima. Más allá, nada. Las chicas parecían haberse desvanecido en el aire, y la selva guardaba silencio. En un momento dado, la policía incluso consideró la posibilidad de que las chicas hubieran sido secuestradas. En esa región a veces ocurrían casos de trata de personas, aunque las víctimas solían ser chicas locales, no turistas europeas. Investigaron a todos los que tenían antecedentes penales, interrogaron a docenas de personas. Encontraron a un par de drogadictos que merodeaban por el inicio del sendero, ofreciendo a veces hierba a los turistas. Los detuvieron, los presionaron, pero juraron que no sabían nada. Luego los soltaron. En junio de 2014, 10 semanas después de la desaparición, se produjo un avance. Un lugareño llamado Iras, un indígena de la tribu Ungave que vive en el pequeño asentamiento de Alto Romero, encontró una mochila en la orilla de un río. Iba a revisar sus redes de pesca temprano por la mañana, cuando el sol apenas salía, y se topó con ella. La mochila estaba sobre una roca, cuidadosamente, como si alguien la hubiera puesto allí. Era la misma mochila con la que Chris y Lisanne se habían ido de excursión. Azul con correas negras, tamaño mediano, modelo de senderismo. Iras no supo de inmediato de qué mochila se trataba, pero decidió abrirla. ¿Y si había algo de valor dentro? Cuando vio los pasaportes, llevó inmediatamente el hallazgo a la comisaría. Desde el lugar donde las chicas fueron vistas con vida por última vez hasta el punto donde se encontró la mochila, hay unas 12-14 horas de caminata por la selva. Pero lo extraño era otra cosa. Especialmente extraño era el estado de la mochila. Se veía excelente, como si la hubieran comprado ayer en una tienda. La tela estaba limpia, las cremalleras funcionaban, no había rozaduras ni suciedad. Y habían pasado 10 semanas. Las cosas dentro estaban cuidadosamente dobladas y completamente secas. Esto descartaba por completo la versión de que la mochila hubiera sido arrastrada por la corriente de un río de montaña. Si hubiera estado en el agua o simplemente en la orilla durante las lluvias, el interior estaría mojado. El agua se habría filtrado. Pero no, todo seco, todo en su sitio. Además, en mayo habían comenzado fuertes lluvias torrenciales en esa región. Las lluvias tropicales no son nuestra llovizna otoñal. Es cuando en una hora cae la cantidad de precipitación de un mes, cuando el agua cae como una pared, cuando te empapas en 10 segundos. Una mochila abandonada en la selva no podría haber salido indemne. Sin embargo, estaba en perfecto estado, y eso no encajaba en ninguna lógica. Dentro encontraron el pasaporte de Chris Kremers, con la foto de una chica sonriente, la tarjeta del seguro médico de Lisanne, $83 estadounidenses en billetes pequeños de $5 y $10, las gafas de sol de ambas chicas en sus fundas, sus sujetadores. ¿Por qué se los quitaron y los guardaron en la mochila? Los teléfonos móviles Samsung y iPhone, una botella de plástico vacía y la cámara Canon PowerShot en su funda protectora.
Los análisis revelaron ADN de diferentes personas en la mochila. Al menos 3 perfiles diferentes, quizás 4, uno no era claro. Pero no se pudo determinar si se dejó antes o después de la desaparición de las chicas. El ADN podría haber aparecido en cualquier momento, durante el embalaje en la fábrica, en la tienda donde compraron la mochila, en el hostal donde otros turistas podrían haberla tocado, o quizás después de que las chicas desaparecieran. En la cámara y los teléfonos móviles se encontraron más de una docena de huellas dactilares diferentes. Algunas se repetían, pero muchas no se identificaron, simplemente no había con qué compararlas. Sin embargo, el papel más importante de todos los hallazgos lo desempeñó la cámara que estaba en la mochila de Lisanne junto con las demás cosas. Funcionaba. La batería aún no se había agotado, y en la tarjeta de memoria había fotos. En la cámara se encontraron 133 fotografías tomadas consecutivamente. Los números iban en orden, pero en un lugar había un salto. Una fotografía, la número 509, había sido eliminada. ¿Quién la eliminó, cuándo y qué mostraba? No se pudo determinar. El archivo se borró por completo, no solo se marcó como eliminado. Esto se puede hacer a través del menú de la cámara o conectándola a un ordenador. Los intentos de recuperar el archivo de la tarjeta de memoria no dieron resultado. La mayoría de las fotos son de Chris y Lisanne sonriendo con el hermoso paisaje del sendero El Pianista de fondo, así como paisajes del camino a la cima. La luz de la mañana se filtra a través de las copas de los árboles. Chris, con una camiseta azul brillante, sonríe de oreja a oreja. Lisanne se hace un selfie sacando la lengua. Fotos turísticas típicas. Por estas fotos se ve que las chicas disfrutaban claramente del paseo y que todo iba bien. Hay fotos donde caminan por el sendero, agarradas a la barandilla de un puente de madera casero. Chris fotografía a Lisanne frente a un árbol enorme cubierto de lianas. Lisanne toma una foto de unas flores tropicales de un rojo vivo parecidas a pequeñas campanillas. Se detienen a descansar, beben agua de la botella por turnos. Lisanne se seca la frente con la mano, aparentemente hace calor. En una de las fotos se ve que su camiseta está empapada de sudor por la espalda. El ascenso no es el más fácil, especialmente en el clima tropical húmedo, cuando el aire es denso como la gelatina. También hay una fotografía que confirma que llegaron a la cima, es decir, al final de la ruta oficial. La foto fue tomada en el mirador, donde termina el sendero. Es una pequeña área despejada donde hay un banco de madera y un par de rocas grandes en las que se puede sentar. En la foto se ve el valle abajo, las montañas a lo lejos, el cielo está despejado sin nubes. La hora de la toma es las 13:54 según los datos de la cámara, casi las 2 de la tarde. Esto significa que subieron durante unas 2 horas y media a un ritmo tranquilo, con paradas. Aquí en esta plataforma debería haber terminado su ruta, dar la vuelta y regresar. Bajar es más rápido, 1 hora o 1 hora y media, y habrían estado al pie de la montaña sobre las 4 de la tarde. Por la noche habrían vuelto a su hostal, y al día siguiente se habrían reunido con el guía para otra excursión. Pero eso no sucedió. Sin embargo, las siguientes fotografías muestran que Chris y Lisanne decidieron seguir adelante, ya por terreno salvaje, más allá del mirador, donde ya no hay sendero. Recuerdo, al final de la ruta no hay vallas ni prohibiciones, solo bosque. Puedes ir si quieres, nadie te detendrá. ¿Por qué siguieron? ¿Curiosidad? ¿Aventura? ¿O simplemente no se dieron cuenta de que el sendero había terminado? En las siguientes fotos se ve que el terreno cambia. El sendero se vuelve cada vez menos discernible, más parecido a un estrecho camino abierto por animales salvajes. Hay más árboles caídos que hay que rodear o trepar. Chris fotografía un arroyo, pequeño, rumoroso,
con agua transparente fluyendo sobre las piedras. Lisanne fotografía una roca cubierta de musgo. Por la hora de la toma, se ve que estas fotos fueron hechas unos 20-30 minutos después de las fotos de la cima. Es decir, ya se habían adentrado en territorio desconocido para ellas. Según algunos datos, en esa parte de la selva hay una gran cantidad de cabañas y chozas no marcadas en los mapas. Los lugareños a veces construyen refugios temporales allí, los usan para cazar o recolectar frutos. Y también corren rumores, aunque solo son rumores, de que en lo profundo de la selva hay plantaciones de coca, y la gente que protege esas plantaciones no se alegra mucho de los visitantes no invitados. ¿Quién vive allí? ¿Qué pasa? Ni siquiera los guías experimentados lo saben, simplemente no van allí. La última foto diurna en la que se puede distinguir algo se tomó a las 14:54, exactamente una hora después de la foto en el mirador. Muestra una bifurcación. A la izquierda, un sendero desciende. A la derecha, sigue la ladera de la montaña. ¿Cuál eligieron las chicas? No se sabe. Estas son las últimas fotografías a partir de las cuales se pueden hacer suposiciones sobre el camino de Chris y Lisanne. Después de esto, en la memoria de la cámara hay un vacío. Durante una semana entera, ninguna foto. Y luego, muchas más preguntas suscitan las fotos tomadas una semana después. El 8 de abril, exactamente una semana después de la desaparición, la cámara se enciende de repente. Y comienza una serie de 90 fotos, tomadas en total oscuridad, bajo una fuerte lluvia, entre la 1 y las 4 de la madrugada. En la mayoría, la imagen es borrosa, movida. El flash solo ilumina gotas de lluvia y jirones de niebla. Es difícil entender qué está pasando. En esta oscuridad, si se mira fijamente durante mucho tiempo, se pueden distinguir barrancos, desfiladeros, en algún lugar las siluetas de los árboles, en otro, rocas, en otro, puentes de cuerda. En algunas fotos se ve que la cámara apunta hacia abajo, al suelo, a las raíces de los árboles. En otras, hacia arriba, a las copas. En otras, simplemente al vacío, al cielo negro de donde cae la lluvia. Los datos de la cámara muestran que entre algunas fotos la pausa era de solo unos segundos. Un disparo. Pausa de 3 segundos. Otro disparo. Pausa de 2 segundos. Otro disparo. Como si alguien estuviera presionando el botón del obturador una y otra vez, sin mirar por el visor. ¿Para qué? ¿Para iluminar el espacio alrededor? ¿Para ahuyentar a alguien o algo? ¿O era una señal de socorro, un intento de llamar la atención? Entre las fotos nocturnas había algunas nítidas, relativamente nítidas en cualquier caso. Por ejemplo, una foto de un palo al que están atados trozos de plástico rojo, muy probablemente de una bolsa de polietileno. El palo está clavado en el suelo, el plástico ondea, mojado por la lluvia. Exactamente la misma bolsa, roja, china, con jeroglíficos, se encontró en la habitación donde se alojaban las chicas. Aparentemente, la llevaron consigo para tirar la basura, y luego la usaron para otra cosa. ¿Para una señal? El color rojo es muy visible desde el aire. Hay otra foto. En el suelo yace algo blanco. Los expertos dirán más tarde que probablemente son trozos de papel higiénico dispuestos en forma de letras. Algunos creen que es un SOS, otros dicen que son solo trozos caóticos y que solo ven un SOS aquellos que quieren verlo. El efecto de pareidolia, cuando una persona encuentra imágenes con sentido en patrones aleatorios. Cerca de los trozos blancos, en la foto se ve algo pequeño y rectangular. ¿Un espejo? Las chicas tenían un pequeño espejo de bolsillo. Con él se pueden hacer señales de luz durante el día, reflejando el sol, pero de noche es inútil. Otra fotografía.
La que causa más terror y suscita más preguntas, los padres de Chris solo se atrevieron a mostrarla 6 meses después. Durante mucho tiempo no quisieron publicarla, la consideraban demasiado personal, demasiado aterradora. Pero finalmente accedieron, con la esperanza de que alguien pudiera explicar qué significaba. En ella, en primer plano, a la luz del flash, se ve pelo. Pelirrojo, largo, un poco húmedo. El pelo de Chris. Solo el pelo, sin cara. La cámara apunta a la nuca, a la coronilla, como si alguien la estuviera fotografiando desde atrás, muy de cerca. ¿O ella misma sostenía la cámara por detrás, sobre su cabeza? ¿Para qué? ¿Por qué se tomó esta foto y con qué mano? Se desconoce. Hay versiones. Lisanne fotografiaba a Chris para registrar el estado de su cabello por si era médicamente importante, o Chris se fotografiaba la cabeza porque se había herido, o quizás fue el último intento de dejar algún rastro, la última foto de quien aún estaba viva. Pero esto es solo uno de los muchos misterios de esta historia. No menos importantes fueron los teléfonos de las chicas. Los teléfonos pueden contar mucho. Los smartphones modernos son prácticamente cajas negras como en los aviones. Registran todo: la hora de encendido, los intentos de llamada, la introducción de contraseñas, incluso la ubicación, si hay GPS. Según el registro de llamadas del smartphone de Chris, un Samsung Galaxy para ser exactos, intentó contactar con los servicios de emergencia al número holandés 112. Y esto fue el 1 de abril, a las 16:39, es decir, aproximadamente 1 hora y media después de la última foto diurna de la cámara durante el paseo por el pianista, cuando ya habían pasado el mirador. La llamada no se completó, la señal era débil, no había cobertura. Unos minutos después, a las 16:51, Lisanne intentó lo mismo desde su iPhone 4. Pero las llamadas no se completaron, no había cobertura en esa zona. Panamá es un país pobre, las antenas de telefonía móvil solo están a lo largo de las carreteras principales y en las ciudades. En la selva no hay nada. Puedes estar con el teléfono, ver una barra de señal, pero aún así no podrás llamar. Después de esto, los móviles fueron apagados. ¿Ahorraban batería? Probablemente. Y se encendieron al día siguiente, 2 de abril, a las 8:14 de la mañana, unas 14 horas después. Las chicas volvieron a intentar llamar a los rescatistas. El teléfono de Chris se encendió y apagó varias veces. Un intento, sin cobertura, apagado. 1 hora después, otro intento. De nuevo no. Claramente entendían que debían conservar la carga. El 3 de abril, a las 09:32, se les ocurrió usar el número correcto del servicio de emergencias para Panamá, el 911. En Europa es el 112 en todas partes, lo marcaban por costumbre. Pero en Centroamérica funciona el sistema estadounidense, el 911. Y entonces, la conexión se estableció. Literalmente por un par de segundos. El teléfono se registró en la red, la conexión comenzó y se cortó de inmediato. La señal se perdió. ¿Puedes imaginar lo que sintieron en ese momento? La esperanza se encendió y se apagó al instante. En los días siguientes, los teléfonos se encendían solo por breves momentos, probablemente para comprobar la señal. Encender, mirar, no hay red, apagar. A veces el teléfono funcionaba 1 minuto, a veces 5. Las chicas claramente intentaban conservar la carga el mayor tiempo posible. Es el único hilo que las conecta con el mundo. Para el 6 de abril, el teléfono de Lisanne dejó de funcionar, se quedó sin batería. El último encendido se registró a las 10:51 de la mañana. Después de eso, silencio. Su iPhone no volvió a dar señales de vida. El móvil de Chris funcionó unos días más. Lo encendía con menos frecuencia, una vez al día.
literalmente por 1 minuto o 2. Comprobar la cobertura. No, apagar. Ahorrar batería. Lo extraño es que, según los datos del teléfono, del 7 al 10 de abril intentaron encenderlo, pero introdujeron un PIN incorrecto. Ya no eran intentos de comprobar la señal, sino de desbloquear el dispositivo. Hubo 77 intentos de este tipo durante ese periodo. 77 veces alguien introdujo la contraseña incorrecta. ¿Quién? ¿La propia Chris en un estado de confusión mental cuando una persona confunde los números? ¿O alguien más que encontró el teléfono e intentó abrirlo? El 11 de abril, a las 11:56 de la mañana, el teléfono se descargó por completo y no se volvió a encender. La batería se agotó. La pantalla se apagó. Fin. Si creemos que las chicas intentaron por sí mismas contactar con los rescatistas, entonces sobrevivieron 11 días en la selva salvaje, sin comida, con una cantidad mínima de agua, en constante miedo. O quizás más, no sabemos cuándo murieron exactamente. La última actividad del teléfono no es necesariamente el momento de la muerte. Después de encontrar la mochila de Lisanne, la búsqueda se reanudó con nuevas fuerzas. Ahora al menos había un punto de partida, y condujo a hallazgos aún más aterradores. En junio, a 14 horas de caminata desde donde se encontró la mochila, entre 2 arroyos rápidos, encontraron los pantalones cortos de jean de Chris Kremers, cuidadosamente doblados y abrochados. Estaban sobre una roca plana, perfectamente colocados, como si alguien los hubiera puesto allí a propósito. Al lado, 2 botas diferentes. Una izquierda, una derecha, pero de pares distintos. La bota de Chris y la bota de Lisanne. El 19 de junio se descubrió la pierna izquierda de Lisanne Frun, el pie, desde la mitad de la pantorrilla hacia abajo, con numerosas fracturas óseas, calzado con esa misma bota. La encontró un lugareño que pescaba con redes en aguas poco profundas. Vio algo en el agua cerca de la orilla, se acercó y se quedó atónito. El examen forense no reveló signos de violencia, ni cortes de cuchillo, ni heridas de bala, ni marcas de dientes o garras de animales. La piel estaba parcialmente descompuesta, pero los huesos estaban intactos. Las fracturas encontradas fueron descritas por el experto como compatibles con una caída desde altura o con un fuerte impacto. Más tarde, en junio y agosto, se encontraron otros 33 fragmentos dispersos de los cuerpos de ambas chicas en la orilla del río. Un trozo de fémur, falanges de los dedos, un trozo de hueso pélvico, costillas. Estaban cerca de un puente de cuerda que, al parecer, aparecía en las últimas fotos de las chicas. Este puente es viejo, construido en los años 80 por los lugareños para cruzar el desfiladero. Las tablas estaban podridas, las cuerdas desgastadas. Un lugar peligroso. Muchos restos se encontraban a varios kilómetros de distancia entre sí, todos a lo largo del río, como si la corriente los hubiera dispersado, o los animales los hubieran esparcido, o quizás ambas cosas. También se encontraron partes del hueso pélvico y un fragmento de cráneo. La prueba de ADN confirmó que eran los restos de Chris Kremers. Cuando se lo comunicaron a los padres, la madre de Chris se desmayó en la misma comisaría. El padre permaneció sentado con cara de piedra, sin decir una palabra. El informe del patólogo añade más extrañeza. Los fragmentos se encontraban en un estado muy atípico. Un trozo de piel de la pantorrilla de Lisanne estaba en fase de descomposición activa, oscuro, blando, con un olor característico. Pero el fémur y la tibia de la misma pierna estaban en un estado absolutamente perfecto, prácticamente vivo.
Blancos, limpios, sin rastros de descomposición de tejidos blandos, sin daños de insectos o animales, como si los hubieran limpiado, o lavado, o tratado con algo. El patólogo escribió en su informe: el estado de los restos óseos no se corresponde con el tiempo estimado de la muerte ni con las condiciones ambientales. Se requiere una investigación adicional. Pero nunca hubo una investigación adicional. No se permitió la entrada de expertos de Holanda, y los locales o no sabían cómo o no querían indagar más. Los especialistas, aquellos que estudiaron el caso de forma independiente, sugieren que esto no es casual, que alguien podría haber hecho algo con los restos de las chicas, limpiarlos, conservarlos en ciertas condiciones. Pero, ¿quién y por qué? Y si es así, ¿dónde estuvieron las chicas durante esas 10 semanas mientras las buscaban? Claramente no en la selva, donde en un par de días, en un clima tropical, de un cuerpo solo quedan huesos roídos por los insectos. Además, los huesos de Chris se encontraban en un estado completamente diferente al de Lisanne. Estaban totalmente decolorados, blanqueados, como si hubieran estado bajo un sol brillante durante varios meses. Aunque se encontraron aproximadamente al mismo tiempo y en la misma zona, ¿por qué tal diferencia? El caso de las chicas desaparecidas en la selva sigue siendo extremadamente controvertido. En Holanda, las autoridades se aferran oficialmente a la versión del accidente. Se perdieron, se lesionaron, murieron de deshidratación y por las heridas. Cerraron el caso. Enterraron los restos. Los padres recibieron el pago del seguro. Sin embargo, las fuerzas del orden de Panamá, al menos algunas de ellas, no descartan la versión de una muerte violenta. Pero no hay pruebas. Y políticamente es incómodo. Un escándalo, la reputación del país, el turismo se vería afectado. Es más fácil achacarlo a un accidente y olvidar. En esta trágica historia hay demasiados enigmas y hechos confusos. Hay una enorme cantidad de versiones sobre lo que les ocurrió a Chris y Lisanne, desde las más simples hasta las conspirativas. La versión más lógica, la oficial, es la siguiente. Las chicas llegaron al final del sendero El Pianista, pero no dieron la vuelta, sino que siguieron adelante, hacia la selva salvaje, quizás por curiosidad o porque no se dieron cuenta de que el sendero había terminado. Se perdieron. Intentaron regresar, pero no pudieron encontrar el camino. La selva tropical no es un parque con caminos. Allí todo es igual. Árboles, lianas, arbustos. Puedes caminar en círculos sin darte cuenta. Intentaron llamar a los rescatistas, pero no había cobertura. El pánico aumentaba. Luego, en algún momento, Lisanne se rompió o torció la pierna al resbalar en una piedra mojada o al caer desde una altura. Hay muchas rocas en esa zona, algunas de ellas acantilados de 5 o 7 metros. Si caes mal, puedes romperte una pierna o la pelvis. Chris no pudo abandonar a su amiga en la selva y se quedó para cuidarla. Así sobrevivieron 11 días, probablemente recogiendo agua de lluvia en hojas. Las grandes hojas de las plantas tropicales pueden contener hasta 1 litro de agua. Sin comida, una persona puede vivir varias semanas, pero sin agua, solo 3 o 4 días. Pero en la selva hay agua. Esos trozos de plástico atados al palo eran probablemente un intento de hacer una señal, ya que las buscaban incluso desde un helicóptero. El plástico rojo es muy visible desde el aire sobre el fondo verde. Quizás oyeron el ruido de las hélices, intentaron llamar la atención, agitando algo brillante. Pero el denso dosel de la selva las ocultó. Se especula que en una de las fotos, los trozos de papel higiénico forman la palabra SOS, y en el centro hay un pequeño espejo, con el que las chicas también podrían haber intentado hacer señales al helicóptero. De día,
con el espejo reflejando el sol. De noche, con el flash de la cámara. En cuanto a las 90 fotos en total oscuridad, también hay una explicación lógica. Muchas de ellas se tomaron con flash. Aparentemente las chicas simplemente necesitaban iluminar algo en la oscuridad. No tenían linterna. El teléfono podría tener una, pero ahorraban la batería. Y la cámara ahí estaba, funcionando, con flash. Presionabas el botón, la luz parpadeaba por un segundo, podías ver lo que había adelante. Presionabas de nuevo, otro flash. El estado de Lisanne podría haber empeorado. Infección por la fractura, fiebre, deshidratación. Chris intentaba ayudarla, presionando el obturador de la cámara para que la pantalla se encendiera por un par de segundos y diera algo de luz. Para mirar a su amiga, comprobar su respiración, darle agua. O quizás usaron el flash de la cámara para ahuyentar a los animales salvajes que se acercaban en la oscuridad. En las selvas panameñas hay ocelotes, jaguares, pumas. Son cautelosos. Normalmente no atacan a los humanos, pero podrían considerar a una presa herida y tumbada como un objetivo fácil. Y la luz brillante del flash ahuyenta a los depredadores, temen la luz inesperada. Por mucho que las chicas intentaron sobrevivir en la selva, no lo lograron. Lisanne probablemente murió primero, por las heridas, la infección, la deshidratación. Chris se quedó sola. Quizás un día más, quizás 2, y luego ella tampoco pudo soportarlo. Los cuerpos se descompusieron rápidamente. En un clima tropical esto lleva pocos días. Insectos, bacterias, humedad, calor, todo contribuye a la descomposición. Luego vinieron las lluvias, el río se desbordó y arrastró los restos. La corriente los esparció a lo largo del río, donde luego fueron encontrados. Una versión bastante lógica, trágica, pero lógica. Un accidente, sin mala intención, sin criminalidad. Simplemente 2 chicas que se perdieron y murieron. Desafortunadamente, esto le sucede a los turistas en todo el mundo. Pero aún así, hay incongruencias, y son muchas. Si las chicas pasaron unos 11 días en la selva, luchando por sobrevivir, cuando ya había comenzado la temporada de lluvias, y específicamente en la noche en que se tomaron las últimas fotos, llovía a cántaros, lo cual se ve en las fotos con flash, las gotas de lluvia reflejan la luz. ¿Cómo es posible que la mochila, encontrada 10 semanas después de la desaparición, estuviera en perfecto estado, incluido todo su contenido? Incluso si asumimos que la guardaron en un lugar seco, bajo un saliente, en una cueva, debajo de una roca, de todos modos, después de 10 semanas en la selva, algo debería haberle pasado. Moho, insectos, humedad, pero no. La mochila parecía recién salida de la tienda. Recuerdo, la mochila fue encontrada a 14 horas de caminata del lugar donde se encontraron los restos de Lisanne. Si ella murió donde encontraron su pierna, ¿cómo llegó la mochila tan lejos? ¿Quién la llevó allí? ¿La corriente del río? Pero entonces estaría mojada. ¿Un animal? ¿Qué animal arrastraría una mochila durante 14 horas de camino? ¿Por qué los pantalones cortos de Chris fueron encontrados en una roca cuidadosamente doblados y abrochados? No es algo que quieras quitarte y dejar en medio de la selva. Especialmente si estás tratando de sobrevivir, cuidando cada prenda. Los pantalones cortos protegen de arañazos, de insectos, del sol. ¿Por qué quitárselos? Y lo más importante, ¿por qué doblarlos y abrocharlos cuidadosamente? Si te estás muriendo de deshidratación y por las heridas, no estás para doblar ropa. Simplemente te desplomas y yaces. También suscita preguntas la fotografía del pelo de Chris. Se ve limpio y fresco. Cuidado, bastante extraño para una supervivencia brutal en la selva. Después de 11 días sin ducha, sin peine, bajo la lluvia, en el barro, el pelo debería estar enredado, sucio, apelmazado. Y en la foto se ve casi normal.
demasiado normal. Es sospechoso que no haya marcas de dientes ni garras de animales en los restos, ninguna. Aunque los restos se encontraron recién en junio y a finales de agosto, un periodo bastante largo si asumimos que las chicas murieron en abril. Esos son 2, 3, 4 meses. Y el clima en la selva no es precisamente frío. La temperatura se mantiene alrededor de 25-30 grados todo el año, con una humedad de casi el 100%. Condiciones ideales para la descomposición. En un mes de un cuerpo solo quedan huesos. Y los huesos son un manjar para roedores, depredadores, incluso para algunas aves. Pero no hay marcas. Aún más extraño es la decoloración de los huesos de Chris. Los huesos pueden decolorarse por la acción del sol, pero para eso se necesitan meses, a veces años, y deben estar en un lugar abierto, bajo la luz directa. Pero en la selva, el sol apenas se filtra a través del dosel. Hay penumbra incluso de día. Entonces, ¿de dónde vienen los huesos blanqueados? Estos hechos extraños dejan abierta la posibilidad de una muerte violenta. Quizás en la selva se encontraron con un peligro en forma de personas. ¿Quién era? ¿Un maníaco solitario que vive en la selva y caza turistas? ¿Ha habido casos así en la historia? ¿O un cartel de la droga? Todos recuerdan dónde escondía Pablo Escobar sus laboratorios, en lo más profundo de la selva, donde no pisa la policía. Panamá es un país de tránsito para el narcotráfico de Sudamérica a Estados Unidos. Por su territorio pasan toneladas de cocaína. Y donde hay cocaína, hay gente dispuesta a matar por silencio. Quizás las chicas se toparon accidentalmente con un laboratorio así, vieron algo que no debían ver, y las eliminaron. Y luego simularon un accidente, esparciendo los restos por la selva para que pareciera una muerte por caída. Además, ya antes había desaparecido gente en esta región. En 2007, en los mismos alrededores de Boquete, desapareció una estadounidense, una turista de California. La buscaron durante mucho tiempo, no la encontraron. El caso se cerró. En 2009, desapareció un guía local que llevaba a extranjeros por las rutas. 6 meses después, encontraron su cuerpo en un barranco. Causa de la muerte, caída. Pero la familia del guía no lo creyó. Afirmaba que conocía la selva como la palma de su mano y nunca se habría caído. En 2012, desapareció una pareja de turistas alemanes. Aún no han sido encontrados. Quizás todos sean coincidencias. La selva es peligrosa, la gente muere. Pero quizás no. En esta historia hay más preguntas que respuestas. Y es poco probable que alguna vez sepamos qué les pasó realmente a las 2 estudiantes holandesas en la selva de Panamá en la primavera de 2014. La versión oficial es un accidente. Se perdieron, se lesionaron, murieron. Caso cerrado. Pero hay demasiadas extrañezas para creerlo por completo. La mochila en perfecto estado. Los pantalones cortos cuidadosamente doblados. El pelo limpio en la fotografía. 77 intentos de introducir un pin incorrecto. Los huesos decolorados. La ausencia de marcas de animales. Y esa foto eliminada que nadie ha visto. Ahora, en ese mismo mirador donde termina el sendero El Pianista, hay un pequeño monumento en memoria de Chris y Lisanne. Una placa de madera con sus fotos, flores que alguien trae a veces, y también placas de metal clavadas en los árboles que prohíben adentrarse más en la selva. Danger, do not proceed, trail ends here. Peligro, no continúe, el sendero termina aquí. Pero los turistas a veces siguen adelante. La curiosidad es más fuerte que el miedo. Quieren ver qué hay más allá de la curva. Quieren hacer otra foto, caminar 100 metros más. La mayoría regresa,
pero no todos.